En febrero se cumplen 20 años del chavismo en el poder. Y hoy Venezuela enfrenta hiperinflación, crisis humanitaria, éxodo de venezolanos y crisis institucional. Pregunto, ¿terminó el chavismo siendo un fracaso? Para eso lo hablamos con Herbert Torres, él es economista y asesor de investigaciones de la organización Gallup, en vivo desde Washington. Herbert, es un gusto tenerte en el programa. Aquí tengo un documento que publicaste sobre el drama de Venezuela en 14 gráficos. Fascinante y recomiendo a la gente que lo busque. Voy a citar 5 gráficos. Por ejemplo, las compañías industriales en 1999 pasaban los 11.000, en el 2017 son 3.800. La inflación en Venezuela en el 2012 estaba poco por encima del 10%, ahora estamos hablando de más de 1 millón. El salario mínimo está por debajo de Cuba actualmente. La población por debajo de los niveles de pobreza. Estaba en 29 en el 2013 y ahora estamos hablando de 87%. Y por último, los homicidios de un poco más de 20 por cada 100.000 habitantes en 1999, estamos hablando de casi 100 por cada 100.000 habitantes. Si uno ve todo esto, ¿es válido concluir que el chavismo terminó siendo un fracaso? Absolutamente. Y esas son solo algunas cifras, algunos de los indicadores que muestran el profundo, absoluto, rotundo fracaso del socialismo en Venezuela, que por lo demás ha fracasado o fracasó en todos los países donde se instauró, pero en el caso venezolano ha alcanzado unas dimensiones pocas veces vistas. La crisis venezolana, la dimensión de la crisis venezolana en muchos aspectos ha alcanzado récords históricos mundiales y se constituye en una de las peores crisis humanitarias, migratorias, inflacionarias que ha vivido las Américas en general. Allí, como estaba diciendo anteriormente, hay apenas algunas cifras, pero cuando uno mira, por ejemplo, la situación de infraestructura en Venezuela, que está absolutamente colapsada, con el 70% del transporte paralizado. Cuando mira la situación del sector eléctrico, con la cantidad de apagones que se producen en Venezuela, la situación del agua, con miles de familias, cientos de miles de familias que no reciben agua corriente en sus tuberías por semanas. Cuando uno suma todo eso, además de todas las otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la destrucción de las instituciones venezolanas, que es de los peores daños que le ha hecho el régimen a Venezuela, la supresión de las libertades. Cuando se mira todo ese universo de destrucción, definitivamente no hay otra posible conclusión que el socialismo en Venezuela ha sido un rotundo fracaso, más allá de lo que algunos imaginaron. Nunca, nadie imaginó en Venezuela la magnitud de este deterioro, de esta catástrofe, de este caos que no ha terminado todavía, pero que hoy tenemos la esperanza de estar muy próximo a que acabe. Herbert, cuando uno ve la situación actual de Venezuela, es impresionante lo que está sucediendo. Pero hay que ser, yo no quiero pecar de falaz. Entonces, ¿no estaríamos siendo un poco injustos de coger un corte en un momento donde el cuerpo está moribundo y decir se está muriendo y olvidarnos que hubo una historia, verle el contexto, la coyuntura que puede haber afectado, factores exógenos, por ejemplo, porque en los 20 años, o sea, esto es un sistema que duró 20 años, donde en un momento era un modelo a seguir por muchos países. La izquierda en América Latina veía a Venezuela como un modelo a seguir. Había mucha plata en Venezuela, había muchos venezolanos que estaban felices. Entonces, estamos siendo justos en decir, bueno, ahora vemos después de 20 años, esta es la situación que es realmente patética. ¿Estaremos siendo justos en juzgar 20 años por lo que está pasando en estos últimos años? Yo creo que sí, porque en verdad lo que ha ocurrido es que lo que se está dando hoy en Venezuela se fue gestando a lo largo de esos 20 años. No es un resultado casual, no es un resultado accidental, es el producto de lo que se gestó, de lo que se produjo, de lo que se construyó durante esos 20 años. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó en Venezuela es muy simple. Llegó un gobierno que se aprovechó de una situación difícil por la cual el país había pasado durante 2 décadas y con una retórica populista incendiaria montó un modelo que
consistió básicamente en un progresivo de destrucción de la democracia, pero que contó con unos ingresos petroleros que nunca antes había recibido Venezuela y de los más altos. Kerber, sí. Disculpa que te interrumpa, pero es importante decir que el chavismo subió porque fue apoyado incluso por instituciones y grupos de poder en Venezuela. O sea, el chavismo no sale, no se impone, lo apoya la gente, lo apoyan grupos que hoy están sufriendo, pero en ese momento le dieron un apoyo, criticaron el sistema en ese momento bipartidista y decidieron apoyar al chavismo. O sea, el chavismo sale no porque podemos entrar a un debate de si desinformó, no dijo lo que era, se ocultó, lo que fuera, pero fue apoyado. Absolutamente, y durante un tiempo el chavismo contó con mayoría en el país. Pero ¿qué era lo que estaba ocurriendo? Que basado en unos ingresos petroleros extraordinarios, por ejemplo, se financiaron programas sociales de todo tipo, se incrementó el gasto público enormemente, y ese gasto público y esos programas sociales generaron un boom económico, un boom que estaba financiado con el ingreso petrolero por una parte y que tenía que ser sostenido con importaciones, porque el aparato productivo venezolano estaba siendo destruido. El gobierno, el régimen, utilizó esa riqueza para destruir la economía interna. El régimen utilizó esos recursos para importar bienes que de alguna manera le fue impidiendo al sector productivo interno producir. Entonces, eso era insostenible, eso era inviable. Se montó en ingresos petroleros altos y endeudamiento masivo. Ya lo que se veía venir, se estaba gestando desde hace años, lo que nos está ocurriendo hoy. Ese modelo era insostenible y muchos, no la mayoría, empezaron a advertir tal cosa, que era insostenible. La destrucción de la democracia fue progresiva. El gobierno fue lentamente, primero, pero después más aceleradamente, quitándole la autonomía a instituciones claves del país como el Banco Central de Venezuela. Le quitó poder a los otros poderes, se apropió del Tribunal Supremo de Justicia, tomó control del Consejo Nacional Electoral, etc. De manera tal que fue un progresivo desmontaje de la democracia, estuvo amparado en unos ingresos extraordinarios y un endeudamiento que permitieron programas sociales insostenibles, que eran básicamente dinero que se regalaba, y por eso durante unos años la pobreza incluso disminuyó en Venezuela. Cuando uno mira las estadísticas que yo las muestro en ese artículo, ve que la pobreza disminuye, pero era una tendencia insostenible, no era real, no era viable. Y por eso hoy tenemos este nivel de pobreza de más del 90%. Que es cierto, Gerber, que en estos 20 años la cantidad de ingresos que entraron al país es impresionante. Y que beneficiaron no tan solo a chavistas, sino no chavistas también. Mucha gente hizo plata, hay un gran nivel de corrupción de miles de millones de dólares, y el resultado, una de las razones que estamos viendo el país como está hoy, es causa de eso. Ahora, vamos a hablar a futuro, basado en esta historia de 20 años que hoy está viviendo el venezolano y que lo está sufriendo, seriamente. Ahora se habla del 23 de enero. Se usa una fecha simbólica que fue cuando el mismo 23 de enero, y me corriges, se hizo el golpe de Estado a Pérez Jiménez. ¿Qué es lo que se espera de esto? ¿Qué solución puede traer? Y si de alguna forma va a cambiar el resultado que después de 20 años ahora los venezolanos están viviendo. ¿Cuál es tu opinión de esto? Bueno, yo creo que lo que se está viviendo es muy significativo en Venezuela. Creo que mañana se va a escenificar una movilización gigantesca de la gente absolutamente obstinada de la situación que está padeciendo. Creo que ya el sistema no da más, que se está derrumbando. Por primera vez la comunidad internacional tiene una posición muy clara, muy firme, contra un régimen que es un régimen de facto, que ha usurpado el poder porque está allí sin ninguna base legítima ni constitucional. Y esos factores que están operando, por un lado la extrema gravedad de la situación económica, por otro lado la unidad de la oposición, que ha nombrado a un líder, Juan Guaidó, que significa que la oposición hoy tiene una cara, tiene un rostro, tiene un nombre.
Todos esos factores, como decían anteriormente, la presión internacional, más la movilización, la recuperación de la calle, que se ha venido produciendo en los últimos días y que mañana seguramente va a constituir se va a convertir en un evento estelar, creo que finalmente traerán abajo al régimen y comenzará una nueva etapa. Sumamente difícil por un lado, pero que al cambiar la dirección de la situación, cuando la gente sienta en Venezuela, los venezolanos sintamos que ha cambiado la pendiente, que hemos comenzado a un proceso de recuperación, de reconstrucción del país, ese sentimiento de esperanza, ese alivio de que las cosas van a empezar a mejorar, creo que nos dará aliento por bastante tiempo y además si se maneja bien para que la reconstrucción del país sea exitosa. El país tiene muchos recursos, sigue siendo un país con gente calificada, que mucha gente se ha ido, pero mucha gente que quiere retornar al país, con recursos de distinto tipo, no solamente naturales, un país joven, etcétera, un país sin conflictos étnicos ni religiosos. Ese país puede llegar a convertirse en lo que fue una vez y aún más en un mejor país. Lo cierto es que el chavismo fue estudiado por mucho tiempo, fue admirado, fue aplaudido, fue seguido. Ahora, 20 años después, los resultados que estamos viendo van a seguir siendo estudiados por muchos años. No sé si estamos siendo justos en hacer un análisis propio en este momento. La realidad es que sí, es una seria crisis que está viviendo Venezuela. Son 20 años de chavismo y se está viviendo este resultado. El tiempo y los académicos seguirán analizando y los historiadores, y ahí nos enteraremos si realmente fue un fracaso. Herbert Torres, economista y asesor de investigaciones de la organización Gallup. Fue un gusto, Herbert, haberte tenido en el programa.